¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y como todo programador backend vivo en un calabozo. En este calabozo oscuro transmito para ustedes y grabo videos. En este video vamos a hablar de por qué MVC, Marvel contra Capcom, no, modelo vista controlador, es obsoleto. Por lo menos, trabajar siempre con MVC va a ser obsoleto ya. ¿Por qué? Porque MVC no contempla muchas problemáticas y vamos a analizarlo aquí a fondo. Porque yo sigo viendo cursos de MVC, que MVC no sé qué, que MVC no sé qué otro, pero tarde o temprano te va a abrumar solamente trabajar con MVC. De hecho, ni los frameworks propios trabajan solamente con MVC, tienen más capas. Así que vamos a hablar de todo eso aquí en este video. Pero antes te recuerdo que he sacado una plataforma de cursos de programación donde vas a poder ver todos mis cursos premium por el pago mensual o anual, un pago muy económico. Pero no solo eso, también puedes adquirir los cursos con un solo pago para verlos por siempre. Así que tú puedes ir directamente a Metal Code y suscribirte o hacer el pago por el curso. Pero no solo eso, tienes un 40% de descuento hoy 11 y mañana 12 de noviembre con el código Metal Code. Pones el código Metal Code al momento de la compra y vas a tener un 40% de descuento en suscripciones y en pago de curso. Así que te espero allá en Metal Code. Ahora sí, vamos a matar MVC. Y si usted nunca ha escuchado sobre MVC, aquí le vamos a explicar igual que es MVC. MVC es un modelo de capas arquitectónico que sirve para dividir responsabilidades. Por ejemplo, tenemos la capa modelo. Vamos a ponerla aquí a la izquierda, a la derecha. Modelo. Tenemos la capa controlador, la vamos a poner acá. Y tenemos la capa vista, aquí la vamos a poner. Entonces, este modelo lo que trata de resolver es que tú tengas un intermediario entre la vista y el modelo. Es decir, el modelo regularmente en el MVC va a la base de datos y representa una base de datos. Si tienes un ORM, regularmente esos son los modelos. La vista representa, bueno, el contenido que es HTML. Y de esta manera ahí tienes todo lo adecuado con HTML. Regularmente las vistas en MVC son vistas dinámicas. Tienen un engine el cual va a trabajar de manera dinámica entre HTML y también lenguaje de programación. Por ejemplo, cuando estás trabajando con .NET, las vistas son Razor y trabajas con C#. Cuando trabajas con Laravel, tienes vistas con un engine llamado Blade y trabajas con PHP. Y de esa manera tú puedes hacer vistas dinámicas. Es decir, puedes poner for each, puedes poner ahí if, etc. Bueno, y el controlador lo que trata es que tú como cliente, es decir, un monito que le da clic a un botón, va a invocar un controlador. El controlador lo que va a hacer cosas con los modelos, va a ir a la base de datos con los modelos y de esta manera va a obtener la información y se la va a mandar ahora a la vista para que la vista pueda trabajarla y hacer un HTML el cual va a retornarte a ti como controlador y tú se lo vas a retornar a el cliente, en este caso un navegador o pues una app, etcétera. Puede ser HTML, puede ser, en este caso es un modelo vista controlador enfocado a desarrollo web. Hay ciertos mutantes en el cual la vista se transforma en un JSON, no trabajas con vista, sino que el controlador directamente regresa a un JSON. Pero la base de MVC es esta, y esto trae muchos problemas. Los problemas con MVC vienen siendo los siguientes. Un modelo de MVC contempla las capas y sus responsabilidades muy en específico, pero el problema es que los sistemas no solamente tienen esas responsabilidades, donde el modelo es el que se encarga de la base de datos, el controlador es el que se encarga de las interacciones y la vista, bueno, el contenido visual. El problema radica que esto puede ir creciendo de manera muy exponencial si no lo separas en más capas. Y este problema yo he visto lo siguiente. En los controladores empiezan a meter validaciones, empiezan a meter reglas de negocio, empiezan a meter conexiones a aplicaciones terceras, empiezan a meter todo en controlador. Entonces los controladores te quedan enormes, garrafales, y van perdiendo la responsabilidad que tiene un controlador. Su responsabilidad única del controlador debería ser un intermediario entre el modelo y la vista. Y si necesitas reglas de negocio, necesitas conectarte a un tercero, necesitas conectarte a una pasarela de pagos, por ejemplo, necesitas conectarte a hacer validaciones de negocio o hacer validaciones de la estructura de datos, el controlador empieza a ponerse engorroso. De hecho, he visto también lo siguiente. En los modelos hay quien pone las validaciones y esto es común en Entity Framework. En los modelos tú puedes poner data annotations y poner las validaciones en este punto. También esto puede darte problemas porque cuando estás trabajando con migraciones en Entity Framework, los modelos se van a estar sustituyendo sin esas validaciones extras que has puesto. Entonces, aquí hay alternativas, utilizar Flame Validation, etcétera, etcétera. Pero no deja de ser garrafal seguir teniendo MVC. Y lo peor pasa cuando tú, el modelo, tienes un campo, tienes 2, tienes 3, tienes 4, y estos 4 campos que tienes tu modelo
los pasas al controlador y el controlador se los pasa a la vista. Es decir, pasas directamente la estructura que tiene tu base de datos a la vista, cuando la vista aquí regularmente tiene una estructura diferente. A lo mejor la vista vas a mostrar la información de 5 o 6 modelos. Entonces aquí lo que se opta es tener un view model. Un view model es una entidad la cual se transforma a partir de un modelo, se transforma a algo que pueda ser presentado. Y aquí vamos viendo cómo a partir de MVC empiezan a salir alternativas porque MVC no puede cubrir todas esas problemáticas. Y sobre todo lo más garrafal es que las reglas de negocio que las ponen en el controlador, bueno, no son tan testeables. ¿Por qué? Cuando tú estás trabajando con un MVC, regularmente para invocar un controlador tienes que hacer solicitudes HTTP. Entonces, si tú tienes las reglas de negocio en el controlador, vas a tener que hacer las pruebas unitarias por medio de HTTP. Y desde aquí ya te estás amarrando a un protocolo, lo cual está saliéndose a hacer reglas de hacer pruebas unitarias desde un punto, bueno, garrafal, ¿no? Porque tienes que tener un cliente HTTP para hacer pruebas, cuando a lo mejor las podrías automatizar si las clases estuvieran independientes. ¿Qué es lo que se hace o cuáles fueron las alternativas que se hicieron en una temprana edad del MVC? Bueno, aunque MVC es desde los años 70s, 80s, porque ya esto ya habían sido inventados antes de que fuera el desarrollo web. Pero cuando se hizo famoso fue a partir del 2008, 2009, ¿cuáles fueron las alternativas que se hicieron? Hacer una capa extra, una capa de servicio, una capa de dominio. Y de esta manera el controlador va a analizar esa capa de servicio y la capa de servicio, bueno, ya le regresa las respuestas que necesita el controlador y el controlador solamente se encarga de la parte del HTTP. Recibir solicitudes HTTP y retornar respuestas HTTP. Y ya el modelo de negocio, bueno, trabaja directamente ya, se trabajó con otra capa llamada repository, la cual el repository ya se encarga de la base de datos sin importar si es conexiones crudas de SQL, un Entity Framework, ORM, etcétera. Entonces te fijas cómo con el tiempo se fue necesitando más capas y aquí todavía no hablamos de las capas de aplicaciones terceras, es decir, aplicaciones que a lo mejor son pasarelas de pago, aplicaciones que son conexiones a un servicio externo, etcétera, etcétera. Entonces, una arquitectura de MVC es obsoleta para la mayoría de proyectos que son escalables. Y esta es una aplicación común y corriente de .NET de MVC. Aquí tenemos la vista, aquí está la vista abajo, aquí tenemos el controlador, y aquí tengo, los modelos, y aquí tenemos los controladores, ¿no? Y vemos que el controlador, bueno, vemos que aquí, bueno, simplemente retorna vistas. Pero ¿qué pasa cuando empiezan ya a complicarse aquí, a poner validaciones? Que la validación de ir a la base de datos, a ver si existe algo, la validación de, no sé, que reglas de negocio, de que si el cliente es mayor a cierta edad, hacer esto y hacer lo otro, y empiezas a tener mucho if aquí, y esto empieza a volverse enorme, ¿no? Vuelve a ser un controlador que ya pierde el sentido de ser un controlador. Ya no son intermediarios, sino que tiene reglas de negocio, tiene validaciones, tiene conexiones a base de datos, tiene también conexiones a servicios terceros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una solución rápida aquí, no meterte directamente, no necesariamente necesitas meter una arquitectura robusta como Clean Architecture, pero sí te puede servir saber sobre el Clean Architecture. Pero algo rápido que se puede resolver aquí para por lo menos dividir esta parte de MVC, que es el framework, dividirlo, que son las reglas de negocio, es hacerte un proyecto aparte, el cual sea simplemente de biblioteca de clases. Y esta biblioteca de clases la voy a llamar Business. Y ahí está, lista, ya la tenemos, ¿no? Aquí vamos a poner alguna clase de algo, no sé, register. Ahí está. Entonces, esta clase de registro, nosotros podemos estar haciendo todo el tema de lo que va a ser el registro. Y no necesariamente tenemos que programar robustamente esto. Podemos hacer lo siguiente. Aquí podemos poner una interfaz, la cual va a hacer algo, va a regresar booleano, un true o false. Y esto simplemente aquí lo ponemos en privado para tenerlo en nuestra clase de negocio. Me agrego esta interfaz aquí. Me agrego un constructor donde voy a recibir la inyectada. Y a lo mejor los más puristas me dirán, oye, ¿por qué no le pusiste la I a la interfaz? Porque en .NET la convención es ponerle una I. Pues que a lo mejor este video lo están viendo personas que, bueno, no trabajan con .NET y se podrían confundir. Pero igual, en .NET aquí nosotros utilizamos una I y la voy a poner porque luego se quejan. Y por ejemplo, tendríamos a lo mejor otro proceso, bueno, un proceso principal aquí, en el cual invocaríamos la implementación del método de nuestro elemento interfaz validate. Invocaríamos aquí dentro y ya si es true, pues haríamos algo, ¿no? En caso contrario, bueno, a lo mejor arrojaríamos un mensaje de error con una excepción, etcétera. Esto solamente es de carácter demostrativo, aquí igual tú ya podrías hacer tu propia excepción, etcétera. Y aparte tenemos un proceso a lo mejor de registrar, podría ser una base de datos, podría ser un servicio tercero. No me importa en este punto porque son reglas de negocio.
lo cual podremos representar con otra interfaz llamada iRepository, la cual no me va a importar si es base de datos, si es servicio, etc. Simplemente aquí yo sé que va a haber un método llamado save que va a tener los campos. Obviamente aquí podría haber más campos, es demostrativo esto. Agregamos aquí una propiedad privada, la cual va a ser también tipo repository. Agregamos el repository que se asigne, y si esto es válido, bueno, simplemente yo voy a invocar la implementación que va a tener repository, no sé dónde vaya, voy a mandarle los datos y ya está. Con esto nosotros ya tenemos las reglas de negocio y parece un caso de uso. Un caso de uso tal cual. Validar información. Yo no sé qué vas a hacer en validaciones internas. Vas a hacer algunas y guardar, tampoco sé dónde. Pero sé que estos son los pasos para hacer un registro. Toda esa funcionalidad la podemos poner en otras bibliotecas de clase. Aquí ya me he creado una biblioteca de clase llamada repository, en la cual voy a implementar nuestro repository que está en la otra biblioteca de clases que se llama business. Aquí a lo mejor no lo puedo obtener todavía, pero se puede agregar aquí. Mira, agregar. Creo que no me da la opción, pero igual podemos agregarla aquí, dándole clic derecho en dependencias, agregar referencia del proyecto. Le ponemos que va a ser tipo proyectos, y vamos a ponerle en la solución que nos agregue el que tenemos aquí llamado este de business que está aquí. Bien, lo agregamos y ya voy a poder acceder a la interfaz para saber que esa interfaz qué es lo que hace. Agregando su namespace aquí arriba, ya solamente tengo que cumplir con la interfaz, hacer lo que me está pidiendo, me está exigiendo la interfaz. ¿Qué es lo que me exige? Un método llamado say que reciba un user y un name. Y simplemente aquí no voy a hacer la programación, solamente voy a imprimir, se hizo el registro. Obviamente aquí ya harías tu conexión a base de datos, etc. Bien, entonces ahora vamos a hacer lo mismo para las validaciones. Me he hecho lo mismo, una biblioteca llamada validations. Le he agregado la biblioteca business para poder ver las interfaces y vamos a validar esto. La interfaz me obliga a tener un validate, el cual va a validar esto, ¿no? Y ahí vamos a poner que retorne un booleano dependiendo de la situación, ¿no? Y aquí vamos a poner ciertas validaciones ahí pedorronas. Simplemente hice un if, el cual valide que no estén, si están vacíos, uno o el otro. Bueno, regresamos false. Caso contrario, es true, por lo cual es válido. Y ya está. Con esto nuestro MVC se puede volver más limpio. ¿Por qué? Vamos a ir al proyecto MVC aquí. Y nosotros tenemos un archivo llamado program. Aquí en program yo voy a hacer inyección de dependencia de esos elementos. Pero antes voy a agregar las bibliotecas que hemos agregado. Agregar referencias de proyecto, me voy a agregar la de business. Voy a agregar la otra que se llama... Aquí tenemos business, aquí mero. Tengo una que se llama validations, entonces vamos a agregarla. Y vamos a agregar también la de repository. Listo. Con eso yo ya tengo el esquema de las reglas de negocio, que son la biblioteca de clases llamada business. Y tenemos también su implementación que está en validation y en repository. Basta con que yo me venga a este apartado, ponga builder, services. Esto funciona en los frameworks. El Laravel funciona en los frameworks que utilizan MVC. Tienen inyección de dependencia. Esto es inyección de dependencia. Voy a inyectar su interfaz y su implementación para poder ser obtenida en su controlador. Entonces aquí vamos a ponerle add scoped para que funcione. Vamos a ponerle, es la más común, pero vamos a ponerle, sí, scoped, está bien. Hay diferentes tipos de inyección de dependencia, singleton, transient. Esto yo tengo un video, lo puedes ver, para quien no te lo va a enseñar. Y aquí le ponemos simplemente la interfaz eValidation. O creo que se llama eValidate. Aquí está, eValidate. Y a la derecha ponemos quién es el que implementa la interfaz. Mismo caso para repository. Le tengo que cambiar el nombre a mi repository como register repository, porque si no tenía el mismo nombre que nuestro register. En la regla de business tenemos algo llamado register, ¿no? Y bueno, igual podría ponerlos con el mismo nombre, pero para que no sea tan confuso. Y aquí simplemente basta inyectar también, bueno, el medio que va a ser las reglas de negocio. Entonces aquí vamos a poner scope y simplemente vamos a poner register. Y ya está. Y de esta manera nosotros ya tenemos inyectado esto, lo cual podemos obtener en el controlador. Vamos a ir a nuestro controlador, Home Controller, y vamos a hacer aquí simplemente la que tiene las reglas de negocio. Vamos a obtenerlo. Ponemos la propiedad aquí, la obtenemos ya inyectada. Gracias a que lo pusimos en program se puede obtener del constructor. Y ya está. Tenemos ya todo acomodado para poder utilizarlo. En este caso simplemente aquí recibiendo la mejor el string. Solamente es un ejemplo, el user, string name. O podría ser una estructura de datos ya acomodada, un DTO, por ejemplo. Y aquí vamos a poner simplemente, vamos a poner register.add. Y así queda nuestro controlador más pequeño, más hermoso, más limpio. Y todo está, así no tienes los controladores enormes. Esto es una alternativa, no es Clean Architecture puro, pero es una alternativa para separar la lógica de negocio
y también hemos separado el repositorio, la persistencia del controlador, para que el controlador se enfoque simplemente a invocar algo y ver si falla o no falla. Algo mandaría una excepción. Pusimos que si falla va a tener una excepción, aquí pones un try catch y ya está, y manejar la excepción con una capa de excepciones, etcétera. Pero de esta manera es como MVC se hace más poderoso. Y de esta manera, bueno, vas a entender también cómo funcionan arquitecturas más escalables. Esto es más testeable porque tú puedes testear business separadamente de tu framework. Es decir, tú puedes hacer un proyecto de pruebas unitarias para testear todo esto. Yo puedo crear un video sobre eso, pero necesito tus pulgares arriba para que veas cómo se puede testear esto independientemente de tu framework. Es decir, no necesitas un Postman o algo así para probar esto. ¿Y qué? ¿Aprendiste algo? Si aprendiste algo, decírmelo en la caja de comentarios. El punto de partida de MVC, un patrón de arquitectura, puede ser bueno, pero no que te quedes ahí. Ve más allá a fondo. Recuerda que en Metal Code tenemos un curso de Clean Architecture que te va a ayudar a entender todos los patrones arquitectónicos que se basen en capas, entre ellos MVC, entre ellos otros patrones arquitectónicos. Así que bueno, ya sabes, en Metal Code, con el código Metal Code puedes tener un 40% de descuento hoy y mañana. Y bueno, espero que hayas aprendido algo y sobre todo que aprendas más allá de MVC. No te quedes con MVC. MVC al tarde o temprano te va a dar más problemas que nada. Mi nombre es Héctor de León. Adiós.